Voces del 125. Detrás de cada persona que está preparada para actuar hay un proceso de formación que muchas veces no se ve. Y es por esa razón de que como invitado en Voces del 125 traemos a Marco Aldax. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto igualmente, muchas gracias por venir. Él es instructor del IFI, como le decimos, tal vez nos podría explicar un poquito más qué significa IFI para las personas que no sepan. Claro que sí, fíjate que está bien dicho y coloquialmente así le decimos. Es el Instituto de Formación Integral de Cruz Roja Guatemala. Así es, vamos a hablar sobre los cursos que imparte este instituto, más que todo un poquito sobre su historia y para que la gente también sepa cómo es que funciona al final. Muchas personas me han dicho como, ay, ¿qué es el IFI? No tengo ni idea, ni siquiera sabían que existían. Si nos podrías explicar en rasgos muy generales, ¿qué es el IFI en general? Excelente, fíjate que ha tenido su evolución. El instituto se remonta a enero del año 2010. En ese tiempo pues empezó una estructuración o una ampliación organizacional. Entonces antes solo nos decían los del otro lado, los del patio, los del tercer patio o los de hasta allá al fondo. Entonces el instituto pues ha tenido sus cambios. Contándote un poquito antes incluso de que existiera el instituto, yo recuerdo que tomé mi curso de primeros auxilios. Me iba a trabajar en un supermercado aquí famoso de la zona 1 y siempre conocí la octava avenida. Incluso le decía, mira, por aquel lado queda tal cosa, queda la Cruz Roja, pero sin caminar por este lugar. Entonces en adolescencia tomé mi curso de primeros auxilios y supe que existían las capacitaciones, solo que en ese tiempo pues, no se llamaba IFI o Instituto de Formación. Ya conforme va pasando el tiempo, regreso una vez más por ahí por el 2010 y empiezo a hacer las mismas preguntas, como me lo acabas de preguntar, pero aquí ¿qué hacen? Aquí damos capacitaciones. Damos capacitaciones, damos cursos. Entonces, aunque es sinónimo de la misma acción, entonces el curso más famoso es el de primeros auxilios. Claro. Yo creo que la mayor parte de personas que nos buscan nos asocian a un tema de socorro, ¿verdad? Entonces aprender primeros auxilios es como con lo que uno ingresa y mucho con lo que uno se queda por la amplitud que tiene el tema. Entonces uno ahora dice, voy a la Cruz Roja, voy al instituto, voy a sacar mi curso de primeros auxilios y así es como empieza la historia en su inicio en 2010 con ese nombre. Perfecto. Ya llevan bastantes años, ¿no? ¿Cuántos serían? 16, ya, ¿no? Ya, aproximadamente sacamos. Sí, ya es bastante, 16 años. Y una pregunta que me han hecho mucha gente cuando les hablo respecto al IFI es si es simplemente un instituto de formación para gente dentro de la Cruz Roja o es abierto para todo público. ¿Cómo funciona? Pues fíjate que te voy a contar una experiencia graciosa, exactamente afuera de la octava avenida. Tenía yo unos 3 meses de trabajar como instructor y salgo y me dice una señora, mire, ahí dan clases. Yo le digo, sí, damos clases. Hay capacitación. Y le empecé a explicar, ¿verdad? ¿Y usted qué estudia? Entonces le digo, bueno, fíjese que yo doy las clases, pero también estudio. Entonces le empecé a explicar a ella de que podía acercarse, de que existen las capacitaciones. El base es como el curso de primeros auxilios, que hay un método empresarial, que si ya tiene un negocio, empezamos ahí a conversar rápido. Y hoy en día, pues también es persona que frecuenta las capacitaciones. Y eso también pasó como por ese año 2010 finales, ¿verdad? Que estaba yo empezando en el tema, pero es muy común, ¿verdad? Tener esa duda de qué más existe, ¿verdad? Entonces están las capacitaciones empresariales, las capacitaciones a público en general y las capacitaciones para el personal contratado y voluntario de acá, ¿verdad? De Cruz Roja. De Cruz Roja. Sí, como bien mencionado, a nosotros como trabajadores, pues al final de Cruz Roja, tenemos que recibir ciertos cursos, pero también está abierto para todo público. Pero nos podrías tal vez ampliar un poquito más. Creo que conocemos los cursos generales, primeros auxilios, como el principal, digamos, pero ¿qué otros cursos imparte aparte del de primeros auxilios? Ya, fíjate que la cartera se ha ampliado bastante bien. Entonces, el método empresarial es una capacitación que se desarrolla en 3 días para empresas. Entonces lo que busca es tener personal de respuesta, o sea, una brigada que pueda responder ante cualquier eventualidad que se pueda dar dentro de las instalaciones, mientras pues se le apoya una institución de socorro, llega al lugar y sigue dándole como respuesta al tema. También existen ahora las acciones de SSO, de seguridad y salud ocupacional. Entonces la formación de monitores, de los monitores, que es una estrategia que se empezó a implementar en el 2014. Entonces una persona que lo que busca es el tema de prevención.
O sea, no tanto en un tradicional como lo que hacíamos de ocurrió, vamos, ayudamos, sino en uno de que no ocurra. Claro. Entonces, gestionar los riesgos laborales es parte de lo que hace esta persona, este profesional, y claro, ¿verdad? Ante sus inscripciones ante un ministerio de trabajo en este caso. Ya. Y digamos, ya cuando uno ingresa al curso, ¿cómo es una clase típica? ¿Cómo se inicia? Digamos, por ejemplo, en primeros auxilios, ¿cómo inicia una clase? Fíjate que se ha cambiado bastante la perspectiva, no pedagógica, sino andragógica, que es la capacitación para adultos. Entonces, la base es un método, es el método interactivo de enseñanza. Entonces, donde yo hablo, si me responden, ellos me hablan y yo les respondo. Entonces, empieza esa interacción entre ambas partes. También en el pasado era como muy estructurado. Y casi que se tenía un guión para que te pregunten en el minuto 00. Okay. Hoy en día no, ¿verdad? Entonces estamos buscando a través de una estrategia de movimiento que se llama mediación pedagógica, encontrar la inteligencia de la persona en tiempo real y tratar de enfocar los ejemplos, la experiencia, ¿verdad? Que también es bien importante por parte de los compañeros instructores, ¿verdad? Y esa versatilidad que pueden tener los cursos. Entonces un curso no se va a parecer a otro. Claro. ¿Por qué? Porque las personas no van a ser las mismas. Su objetivo, su experiencia individual, pues hoy en día hablamos de salones mixtos. Salones mixtos donde está una definición que se llama el Lego. Es aquella persona que nunca había tenido una capacitación formal por nociones, por ideas, hace. Hoy en día se habla de la persona con experiencia, porque de alguna manera tiene experiencia y se ha certificado. Y los profesionales de la salud. Entonces empezamos a tener salones más mixtos, a enriquecer por parte de los estudiantes y uno, a pesar de que el nombre es instructor, ¿verdad? Esa facilitación o esa, hoy en día se le habla de la tutoría. Claro. Es uno se vuelve un tutor del estudiante porque sí saben que están así. Claro. Y digamos, cuando una persona que recibe algún curso sale, se siente, digamos, esta persona completamente preparada para actuar en las diferentes situaciones. Por ejemplo, regresando a primeros auxilios, una persona que salga del curso se siente ya, digamos, con todo el conocimiento para actuar respecto a primeros auxilios. ¿Sí? Fíjate que es una pregunta interesante, porque el conocimiento pues es infinito, pero se tiene la persona más seguridad en poder afrontar, en poder resolver esa crisis que es la que se habla también dentro de la capacitación. Hay capacitaciones, yo recibí mi primer curso en adolescencia en un 2005. Okay. Bueno, hace un montón de años. Entonces en ese 2005 le decía el instructor a uno, usted va y mantiene la calma. Ya la mente curiosa, ¿verdad? En esa situación de preguntar, pero mire, ¿cómo mantengo la calma? Entonces en el salón desarrollamos por consenso preguntas, por ejemplo, ¿cómo mantiene la calma? El número 1 está el 100% del curso, porque están las experiencias que te van comentando las personas que van participando. 2, hagamos una práctica, porque si no lo hemos hecho, uno dice, sí, pues así es. Y claro, hay situaciones que no siempre son positivas y uno dice, bueno, así era. Pero eso ya suma a la experiencia. Un tercero es ganar el test. O sea, el examen, que sería un examen teórico y uno práctico. Y en promedio, pues la persona empieza a tener esa validación. Y ahí es donde entra esa confianza. Y después optar a una experiencia personal atendiendo a otra persona o a la situación, ¿verdad? Y por último, buscar un proceso de actualización. Entonces empezamos a alertar nosotros desde este 2010 hasta ahorita el 2026, que las personas nos dicen, ya tengo esa experiencia, fíjese que me ocurrió tal cosa. Entonces empiezan a tener más confianza a partir de que empiezan a recertificarse. Ya, ahorita que mencionaste justamente, ¿te han contado o te has vuelto a encontrar a una persona que te haya dicho como, yo recibí este curso y lo logré aplicar, y como alguna experiencia que hayas dicho de que sí, utilizando todo ese conocimiento ya en una situación real, ¿les ha pasado? Pues fíjate que sí, yo creo que también al resto de mis compañeros, pero tengo una muy presente de una docente, que se dedicaba a la educación preprimaria. Un poquito escéptica al tema del no educador de profesión que hace esta técnica para adultos, ¿verdad? Y me escribió una vez en Facebook y me decía, mire, yo era escéptica al curso porque siempre, cuando lo había recibido en el pasado, era como muy estricta la parte formativa, muy militante tal vez en su percepción. Y con el nuestro, ¿no? Con el nuestro logró plantear sin que hubiera una inconformidad de que se le estaba enseñando.
y me dice, fíjese que un niño me entró en una obstrucción y apliqué lo del curso y sí funciona. Y el estaré frecuentando, yo les voy a recomendar. Entonces esa publicidad boca en boca sigue siendo una de las más fuertes con respecto al instituto. Porque sí, existe el tema de redes sociales, existe la no reacción. Entonces en el concepto de la no reacción en redes, no podemos decir que no exista esa persona que está ahí a fondo. Porque nos siguen recomendando boca a boca. Ya. Y digamos, una persona quiere inscribirse a los cursos, a los diferentes cursos. ¿Cómo es más o menos el proceso de inscripción para que puedan ingresar? Bueno, tiene varias vías. La vía más común es la de la llamada directa. La extensión del instituto es el número de teléfono, el 2381-65-50-51, que es los números del instituto. Okay. La otra vía, como también la persona entra en una emergencia y a veces se queda hasta conversando con el personal del centro de operaciones, entonces está el 2381-65-66. Entonces resuelve, por ejemplo, los temas que son propios del hacer y las capacitaciones. Ahí le hacen el envío de llamada con nosotros y empieza el proceso formal del nombre, de la fecha, el tipo de capacitación que requiere. Porque hay quienes te quieren pedir una capacitación, pero te dicen un tiempo. Entonces buscamos la manera de que se ajuste al tiempo. Claro. Claro. Y digamos, ¿hay un requisito previo para poder inscribirse? Realmente hay una preferencia. La preferencia es que la persona tenga 18 años en adelante, en el caso de los cursos que van en ámbito laboral. Claro. En el caso de primeros auxilios, sí puede haber una recomendación de que inicie desde una vida adolescente. Por ejemplo, los 16 o 17 años, en concepto de intelectual, puede ser una opción. Pero algo que hemos visto como protección social es que también las leyes nacionales, cuando uno cumple 18 años, te establece una omisión de auxilio. Es para yo, mayor de edad, o un día yo cumplí 18 años, pero me vi involucrado en una situación, entonces mi formación, por ejemplo, meses antes, en mis 18 años, me permite saber qué hacer. Claro, 100%. Y digamos, hay ciertas personas que tal vez no se sienten capaces o no les gustan este tipo como de cursos. ¿Les ha pasado alguna experiencia que han tenido la oportunidad de platicarles a alguien sobre el curso y simplemente no se sienten preparados para recibirlo? ¿Qué excusas han escuchado normalmente de la gente que no quiera recibir estos cursos? Y hace algún tiempo no escucho algo tan así. Okay. Creo que cuando llegan con nosotros, llegan con una situación, y creo que porque el auxilio se asociaba en el pasado a que si yo soy de la salud, sí aprendo de esto. Claro. Pero es una acción ciudadana, por eso yo te mencionaba este artículo de nuestro Código Penal. Entonces, el ciudadano en su labor social puede apoyar a otro, pero claro, puede tener miedo. Entonces, creo que es un tema más de miedo que de eximirse de algún tipo de responsabilidad. Entonces, cuando aprenden con nosotros, se dan cuenta que más es una labor social, Sí, que una herramienta en salud para personal o profesionales de la salud. Claro, y por ejemplo, ya en general, como esto es un poquito como más personal, opinión personal, ¿estamos preparados realmente como sociedad, digamos, para actuar y tenemos el conocimiento para actuar ante ciertas situaciones o estamos muy lejos todavía? Habría que hacer un análisis, un censo, ¿verdad? Y eso Claro. creo que está un poco dificultoso. Entonces, en concepto de que hoy en día hay como un boom de yo atiendo, yo ayudo, pero en concepto de auxilio físico y emocional, porque eso se ha unido también desde el tema de la pandemia. Entonces, antes se hablaba de primeros auxilios a través de su asesoría con profesionales de la salud física, pero salud mental a través de profesionales de la salud mental. Claro. Pero el auxilio sigue siendo del ciudadano. Entonces, hay más recurrencia al tema de querer saber. Y claro, las redes sociales facilitan, pero siempre sí recomendaremos un tema de certificación. Entonces, si lo miramos en perspectiva de certificaciones, somos pocos. Claro. Sí. Pero el conocimiento de que yo escuché puede ser que seamos muchos, y el permiso nacional pues existe a través de poder tener 18 años y poder apoyar a otro. Claro, sí. No, súper importante eso de que ya no se vuelve algo, como habían mencionado, solo del área de salud, sino que pues al final es un servicio social, es algo que hacemos por las demás personas, porque no sabemos, en cualquier momento puede pasar al lado nuestro y tal vez nosotros no tengamos el conocimiento. Ahora, hablando un poquito de ti y de tu historia,
nos habías dicho que habías iniciado con un curso de primeros auxilios, pero un poquito más de tu formación como instructor. ¿Cómo fue que nació ese deseo de ser instructor? ¿Cómo fue que empezó el proceso? ¿Podrías contarnos un poco más? Bien, sí, está bien. Fíjate que después de esa experiencia en adolescencia, volví a regresar al lugar porque hice unas prácticas de líder cívica. Ok. Entonces, ya conocía, me decía, mira, déjate esas hojas a la oficina tal. Entonces, empezar a conocer, empezar a dialogar, saber que hay más que de lo que aparenta el lugar. Entonces, recuerdo que me dijeron, apoye, como ya tiene su curso, ¿verdad? Es como un requisito institucional para ser voluntario, apoyen en el movimiento de la ambulancia. Y fui a esa emergencia, entonces no estaba al 100% seguro de si lo que estoy haciendo es bueno o es malo. Claro. Entonces ahí creo que empecé con ese match de, no, tengo que aprender más. ¿Cómo aprendemos acá? Hay capacitaciones, ¿cada cuánto? Es empezar a ver que fueran más frecuentes, más accesibles, porque en el pasado también era el tema de la certificación un poco dificultoso. Ok. Porque creo que en el contexto nacional se tiene mucha fe de lo que viene de fuera. Entonces, hasta posterior a una formalidad del instituto en cuanto a las capacitaciones y también el descubrimiento, ¿verdad? Y la creación de un marco jurídico nacional, pero en permisos. Empezamos a crear las capacitaciones y a acreditarnos nosotros como instructores. Ya. Sí, así fue la forma. Hoy en día, pues, capacitamos a otros instructores y llevamos en una línea, por ejemplo, de una técnica. Sería una técnica para que todos estemos estandarizados en los temas. Entonces, así fue. Probando, buscando, tocando una puerta, preguntando, mire, ¿usted qué da clases? ¿Qué estudió? Era ya esa como entrevista social, ¿verdad? Sí, pues. Sí. Y digamos, ahora que ya lleva bastante tiempo siendo instructor, ¿qué ha cambiado en tu vida por ser instructor? ¿Qué experiencia podrías contarnos que decís, esto me marcó realmente y por eso sigo siendo instructor? Parecieran pequeñas las situaciones que después se hablan grandes, ¿verdad? Pero esta me marcó mucho porque era un adulto mayor y uno estaba seguro si solo sostener la cabeza, solo observarle la respiración, ¿verdad? Porque ahí se me pasó una estación tanto negativa, ¿verdad? De vivir en un tiempo donde el personal era muy antiguo. Okay. Y el que manejaba, pues a eso lo mandaron. La persona que va adelante, que sí peatonalmente sabe muchas cosas, se mareaba. Entonces, al más joven, váyase allá atrás. Yeah. Entonces existe eso, ¿verdad? Entonces sí me ha marcado en el contexto de querer hacer más protección, buscar que otros no les suceda esa situación negativa de no saber qué hacer. Y claro, ¿verdad? En ese tiempo, y se mantiene, la definición de resiliencia. Ser muy resiliente, buscar eso como un aprendizaje, que no te vuelva a ocurrir, que no le ocurra a otro. Entonces eso es lo que tal vez me ha mantenido en la parte docente. Qué bonito. La verdad es que me gusta bastante. Y si pudieras decir algún mensaje, algo que te gustaría dejar marcado o grabado en las personas que nos están escuchando, ¿qué les dirías? Yo le diría que estamos en un tiempo donde uno se tiene que tener confianza, pero también tener la seguridad de lo que uno va a realizar. Un problema uno se lo puede evitar con el mero conocimiento, pero también uno aprende a salvar la vida de otra persona. Y es gratificante, aunque alguien no te venga a decir gracias, es gratificante saber que hiciste algo bueno y que eso bueno estuvo bien hecho. Claro. Eso tal vez sería el mensaje. Gracias, muchísimas gracias. Y tal vez algún mensaje también para motivar a la gente a que se inscriba y tal vez conozcan un poquito más sobre el IFI, pues tener más gente, tal vez alguien que nos escuche venga próximamente a los cursos. No, pues definitivamente yo creo que en estas alianzas que tenemos entre áreas, pues en las publicaciones que se tengan, estar atentos, escribir, ¿verdad? El área de comunicación siempre responde, el centro de operaciones también, nosotros del instituto, y cuando nos miren, ¿verdad? Miren la carpa tan famosa nuestra, ¿verdad? Pues de socorro, sí. Acercarse a nosotros y hacer las consultas. Claro, ¿verdad? También tener esa tolerancia que muchos de nuestros voluntarios también están aprendiendo, pero que la persona más cercana con tiempo les va a decir, este es el número de las capacitaciones. Entonces acercarse, ¿verdad? Tenernos esa confianza que es lo que buscamos nosotros, confianza. Muchísimas gracias, Marco, por tu tiempo. Realmente aprendimos muchísimo. Muchas gracias por participar. Y ya saben, si estaban esperando alguna señal porque querían capacitarse, porque querían conocer más, es esta. Comuníquense a todos los números institucionales, síganos en nuestras redes sociales para conocer más sobre los cursos y los esperamos en el próximo episodio de Voces del 125.